Bien, va a ser importante para Heráclito empezar a desmenuzar cómo es que opera el mundo, cómo es que opera la realidad. Una cosa que va a ser importante para Heráclito va a ser una cierta noción de flujo. Entonces, vamos a ver, María Paula Bolaños. María Paula. Sí, profe. Hola, hola. ¿Usted de qué grupo es? Del 4. Del grupo 4. Muy bien, entonces sí nos sirve. María Paula, usted si es tan amable nos puede ayudar con la pregunta 4. ¿En qué consiste para Heráclito la noción de flujo o cambio? Y en función de eso, la explicación del fragmento que estaba ahí en la pregunta. Perdón, profe, ¿cuál pregunta? Es que se me quedó. Ok, la pregunta 4. ¿En qué consiste en Heráclito la noción de flujo? Ok, nosotros pusimos que para Heráclito todo se encontraba en un constante proceso de cambio o de flujo, que es decir, que nada permanecía igual a como estaba antes, que todo experimentaba cambios, y eso se refería más que todo al fragmento que decía que a quienes penetran en los mismos riegos de aguas diferentes y diferentes les corren por encima. Ok. Y en ese sentido, ¿cuál es el sentido del fragmento? O sea, si usted le tuviera que explicar el fragmento a alguien, ¿qué le diría? Ok, le diría como que las aguas que le corren por encima a una persona son diferentes como las que están por debajo. Ok, en ese sentido, vean que hay una explicación que dice por ahí que nadie se baña dos veces en el mismo río nunca, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, cuando uno se iba de paseo, qué sé yo, me imagino ahorita en un río Guanacaste, el río Colorado, ¿verdad? Uno puede ir al río Colorado y puede pasar ahí un buen rato y después puede decidir volver a ir al otro día o lo que sea. Bueno, Heráclito le diría a uno, sí, solo que note que usted realmente no está volviendo al mismo río. Usted realmente está yendo a un río diferente. ¿Por qué? Porque la composición del río, en tanto que es un agua que está fluyendo, siempre va a ser distinto. Y no hay manera de que un río sea el mismo. ¿Por qué? Porque el río no se detiene. Es como, de nuevo, es como el fuego. El fuego nunca se detiene, nunca para, nunca deja de llevar a cabo la acción que está llevando, ¿verdad? El río nunca para de fluir, a menos que se seque, obviamente. Pero precisamente de eso se trata en Heráclito, la explicación. El flujo es lo que sostiene la existencia de las cosas. Cuando las cosas dejan de fluir es porque ya dejan de ser. Así como un río cuando se seca deja de fluir, así, vamos, si el universo dejara de presentar cambios, también dejaría de ser, dejaría de existir. Entonces, en ese sentido, para Heráclito, lo único que existe realmente es el cambio. La permanencia que nosotros conocemos es, entre otras cosas, ilusoria. Es un engaño que nosotros, un engaño en el que nosotros caemos, dada nuestra manera de conocer, dada nuestra forma de entender el mundo y también por nuestras propias limitaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma o el tipo de seres que nosotros somos también condiciona de alguna manera el conocimiento que tenemos de las cosas y lo que podemos, en última instancia, tan siquiera observar de esas cosas. Ahora, otra cosa que podríamos decir con esto del flujo, realmente uno no puede volver al mismo río también porque uno mismo no es la misma persona, digámoslo así, o la misma cosa. ¿Por qué? Porque
una vez que ya pasó un día, uno ha pasado por otros procesos, uno, no sé, solo con el hecho de que ya uno envejeció un día, ya solo eso puede dar pie para explicarse uno mismo como alguien que ya no es el mismo que estaba, por así decirlo, el día anterior. Todo está siempre en un constante cambio, todo está siempre en una dinamicidad que no cesa. Lo único que podría hacer que esa dinamicidad cese es que las cosas dejaran de existir. Esto es importante, ¿verdad? Por eso para Heráclito lo único real en última instancia es el devenir. Ahora vamos a ver otra cosa. Vamos a ver... Henry Breña. Sí. Hola, Henry. ¿Usted de qué grupo es? Uno. ¿Del grupo 1? Sí. Ah, entonces no me sirve. Gracias de todas maneras. Enrique Sánchez. Sí, señor. Hola, ¿de qué grupo es usted, Enrique? Grupo 4. Ah, me sirve. No, no me sirve porque María Paula también es de ese grupo. Muy bien. Vamos a ver si lo pego ahora sí. Bryant Araya. Dígamelo. ¿De qué grupo es usted? Del 6. No me sirve tampoco. Bueno, entonces va a tener que ser así. Grupo 3. ¿Alguien del grupo 3? Más fácil, ¿verdad? Giancarlo. ¿Quién, perdón? Giancarlo. Muy bien, Giancarlo, ¿cómo le va? Muy bien, profe, ¿y usted? Pura vida, pura vida. Giancarlo, dígame entonces, ¿cómo es que operan también en Heráclito los contrarios? Ok. Entonces, bueno, Heráclito expone la idea de la contraposición de los contrarios, basándose en la idea de que todas las cosas presentan un contrario y forman así uno solo, ya que sin uno no existe el otro. No tendrían un significado real o definido, no tendrían un sentido. Por tanto, los contrarios forman uno mismo. Sin la existencia de uno, el otro no tiene un valor y no se puede concebir de una buena manera. Una unidad conformada por la tensión continua entre estos dos contrarios. Bueno, y con respecto a los fragmentos, el primero que habla de lo de la guerra, de que la guerra actúa como un juez, ya que todas estas se van distribuyendo las distintas clases sociales, donde van incluidos los dioses, y se establecen las jerarquías. En conjunto, estos son parte de un todo, y este todo está conformado por esa interacción continua entre los contrarios que lo conforman. Por ejemplo, un rey que domina a un esclavo. En el caso del segundo fragmento, se entiende de manera objetiva que un camino que se dirige hacia arriba o un camino que se dirige hacia abajo, al final, no dejan de ser un mismo camino. La diferencia es que la dirección para mí va a cambiar según mi perspectiva y mi punto de vista. Ok, muy bien. Vean que, gracias Giancarlo, vean que hay aquí una explicación que tiene que ver con lo siguiente. El padre de toda la guerra, dice Heráclito en ese primer fragmento que les pedimos, digamos, en la guía que explicaran. ¿Por qué la guerra? Porque una de las cosas que es importante para este continuo flujo es el balance. Es que aunque todo esté siempre en movimiento, aunque todo está siempre cambiando, sí hay un orden, sí hay un balance, sí hay un equilibrio. Y para que haya ese equilibrio, lo que tenemos que entender es que los opuestos se compensan entre sí, se complementan. Son opugnantes, o sea, se enfrentan entre sí, van en direcciones que son diametralmente opuestas y, por así decirlo, cuando pensamos en función de contrarios, podemos decir que uno es la negación del otro o uno es la destrucción del otro. En ese sentido, para Heráclito lo importante es que es precisamente porque los dos principios, en ese sentido, contradictorios entre sí, se mantienen siempre operativos, que se da un balance y que en ese sentido se dan las cosas, ¿verdad? Ahora, podemos decir en relación con esta explicación que efectivamente la noción de arriba existe
solo si se mantiene existiendo la noción de abajo. Si no hay abajo, no hay arriba, ¿verdad? Y si no hay arriba, tampoco hay abajo. Por eso el camino hacia arriba y hacia abajo son uno y el mismo. Ya, por ejemplo, yo estoy aquí en un segundo nivel, en un segundo piso, digamos. Las gradas por las que subo y por las que bajo son las mismas, podría decirle yo a Heráclito. Y él me va a decir, sí, efectivamente. Una y las mismas son las gradas que suben y que bajan, ¿verdad? Entonces, aun cuando yo tengo la posibilidad de subir o de bajar por ellas, subir y bajar, aunque ellos en sí mismos son contradictorios, componen, por así decirlo, o están articulando, digamos, esa única realidad que son las gradas como tal, ¿se entiende? De la misma manera hay que entender todos los contrarios. Los contrarios son los que le dan balance y en ese sentido, a partir de una cierta tensión, le dan también estabilidad al mundo, al universo, a las cosas. Esa tensión aparece muy bonita también en la figura de un arco. Aquí la tenemos también, ¿verdad? El nombre del arco es vida, pero su acción es muerte. Este fragmento es muy curioso, especialmente en español. En griego lo que está haciendo Heráclito es un juego de palabras. La palabra vida, como en biología, que la palabra que está utilizando Heráclito aquí es bios. Y el nombre del arco en griego es bios. Entonces, bios y bios se parecen mucho. Vida y arco se parecen mucho. Pero vida es el hecho de que las cosas se mantengan sobreviviendo, ¿verdad? Y bios, el arco, más bien es un instrumento para matar. Aquí, aquí es una cuestión más literaria, ¿verdad? Pero es hermosa. Y Heráclito lo que está diciendo es, vean un arco, vean, es como un arco. Tenemos los dos extremos del arco que me generan una tensión hacia direcciones distintas. Si no fuera porque los extremos del arco me generan esa tensión, yo no le podría poner una cuerda. Y una vez que la cuerda se pone, genera una tensión, y esa tensión que de alguna manera sostiene también el ímpetu que tienen los extremos del arco para separarse el uno del otro en esas direcciones que son contrarias, es en última instancia lo que hace que el arco siga siendo arco, que el arco funcione. Si la cuerda está rota o está floja, el arco no funciona. De la misma manera, el mundo a partir del logos mantiene esa tensión entre todos los contrarios. Bueno y malo se balancean, luz y oscuridad se balancean, día y noche se balancean, arriba y abajo se balancean, ¿verdad? Eso es importante precisamente porque el flujo no es en ese sentido desordenado, ¿verdad? Es un flujo que tiene un logos, que tiene un orden, que tiene una legalidad, que tiene una regularidad, que opera de manera homogénea. Por eso es que aun cuando siempre hay cambio, nosotros tenemos la posibilidad de generar expectativas, porque también nosotros conocemos que a partir de cómo es que el cambio va pasando por procesos que son lo suficientemente paulatinos como para que nosotros ingresemos en ellos de manera tal que podamos conocer las cosas y generar de ellas algún tipo de expectativa y eventualmente también algún tipo de control sobre las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál puede ser un ejemplo de control sobre las cosas? Bueno, se sabe, por ejemplo, que cada una de las clases dura 2 horas, ¿verdad? Entonces, Sanchito lo que hace es que toma una determinada cantidad de materiales y prepara algo que sirva como para hablar un par de ratos, etcétera, etcétera. Tengo una expectativa, aunque ninguna clase sale como la anterior, en ese sentido, todas las clases cambian en relación todas las clases cambian entre sí, sí puedo generar como ciertas líneas generales que, dentro de las cuales opera ese cambio. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con esto? Profe, yo tengo una duda, no tanto como de entender, Ajá, pero con a uno de los contrarios. sí. Es que uno de los contrarios de los que habla Heráclito es el despierto y el dormido.
Se te apagó el micrófono, Luis. Sí, Ok. ya habla del despierto y del dormido, Ajá. pero leyendo, bueno, yo siento que no es, bueno, igual como Heráclito el Oscuro no es tan simple como solo leerlo. El dormido y el despierto no se refiere solamente a dormir y a despertarse como tal. Ajá, efectivamente. Y entonces, uno de estos fragmentos de él dice, muerte es cuanto vemos despiertos, cuanto vemos dormidos, visiones reales. Y quería saber como su interpretación de este fragmento, Ok. porque creo que me parece muy interesante. Sí. Ahí hay una cuestión que es, ¿qué significa sueño en Heráclito? Y tiene que ver con lo siguiente. Heráclito habla de manera críptica, ya se los había dicho. Parece ser que ahí a lo que está haciendo referencia Heráclito es que a que hay formas, o mejor dicho, hay maneras en que opera la realidad, ¿verdad? Que van más allá de lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y por eso es que lo que vemos en la cotidianidad, lo que vemos todos los días cuando estamos en la manera en que estamos, eh, lo vemos condicionado por cómo existimos en este momento. Ahora, el punto es, aquí ese fragmento podría dar a entender de que una vez que nosotros ya no estamos conscientes tal como estamos ahorita, ¿verdad? Podemos procesar las cosas de una manera distinta, alternativa. Y de repente eso también da luces de cómo es que son los procesos que en última instancia componen lo real. Ahora, como usted mismo lo dice, el fragmento es oscuro. El fragmento es oscuro. Hay quienes lo interpretan como de que entonces habría que entrar como en una especie de trance para poder entender lo que las cosas son realmente. Hay quienes dicen que lo que hay que hacer es simplemente despegarse de la manera habitual y simplemente llegar a una explicación que vaya más allá de los sentidos. Que no se, que se permita que los sentidos no nos engañen, ¿ya? Y esto de los sentidos engañosos es una constante a lo largo de la historia de la epistemología, ¿verdad? O sea, porque muchas veces los sentidos a uno lo pueden engañar. Qué sé yo, de pronto uno ve cosas que no son, por ejemplo, un espejismo, o de repente uno puede sentir cosas que no son, como por ejemplo, cómo se altera el sentido del gusto dependiendo de lo que uno coma. Un ejemplo a propósito de eso es como, no sé si alguna vez han tomado agua después de comer mango, por decir algo, ¿verdad? La expectativa que uno tenía de lo que era la experiencia de comer mango cambia precisamente de tomar el agua, cambia por haber comido mango, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ahí hay como una contraposición entre sueño y vigilia que hace que uno vea las cosas de manera distinta. Más o menos, Luis. Sí, pero muchas gracias. Es que Mucho. como es muy oscuro, entonces definitivamente me gusta ver más. Es que yo busqué varios análisis del fragmento y me gusta ver más porque como yo lo vi, él diciendo que no para ver la verdad nosotros no tenemos que estar dormidos, pero tenemos que entender lo que es estar dormido. Sí, también, efectivamente. Entonces, por eso, y también en varias cosas que leí decía que Heráclito, Heráclito decía que él ya había descubierto la respuesta de todo, ya había descubierto el logos, entonces, por eso es que me parece tan interesante como las cosas que las dice así. Claro, ahora Heráclito ciertamente en ese sentido es, podemos decir de alguna manera optimista, en tanto que dice que el logos realmente en última instancia está al alcance de todo mundo. Por eso el hecho de que haya esa distinción entre dormidos y despiertos, que en última instancia eso también le va a tocar al grupo 2, el hecho de que haya esa distinción entre dormidos y despiertos, de alguna manera establece un juicio de valor. Porque obviamente en esa distinción es mejor estar despierto que estar dormido, ¿correcto? Y en función de eso, pues obviamente que habría que también dar la explicación de en qué consiste realmente conocer la realidad, en qué consiste remontarse más allá de los sentidos, en qué consiste conocer las cosas como de verdad son en ese flujo. Ahora sí, ¿alguien del grupo 2? Dicho sea de paso.
¿Alguien del grupo 2? No hay nadie del grupo 2. Bien, entonces, Profe, perdón, yo soy del grupo ok, ¿quién me habló? Perdón, es que no vi el nombre. Hetzi. ¿Perdón? Hetzi. Ok, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien, pura vida. A ustedes, les pediría entonces que me ayude con, la pregunta 3, a propósito de esa contraposición que introdujo Luis, entre dormidos y despiertos. Profe, si quiero voy a leer como lo que pusimos acá y luego, si Explica, no, perfecto, como, ajá. claro. Heráclito plantea una analogía entre la vida y la muerte en relación al estar despierto o dormido, basado en el tema de los pares de opuestos, relacionando el estado de dormir, que deja el cuerpo en un estado de reposo e inconsciente, en el cual tiene similitud a la muerte pero manteniéndose con vida, en comparación al estar despierto, siendo un ser que está destinado a dormir y soñar. Hay una relación entre ambos estados que están destinados a alternarse continuamente. En el fragmento se habla del desconocimiento a pesar de ser facilitado con experiencia. Para la comprensión del mismo se hace nuevamente la analogía en base a la interpretación de los conceptos. El estado de dormir inconsciencia y el estar despiertos pero destinados a dormir. Esto sugiere que el ser humano se mantiene constantemente en la inconsciencia y llega a perder la capacidad de salir de este bucle. Ok. ¿Y eso qué significaría? ¿En sí todo o lo último? Vamos a ver, si yo le dijera a usted, de ahí usted, ¿qué es lo que rescata como más importante? Tal vez como la relación que tiene el estar como despierto con dormir, porque estamos despiertos e inconscientemente, o sea, sabemos que vamos a dormir, entonces no sé si se puede relacionar, perdón, es que va pasando un carro. Claro. No sé si se puede relacionar con la vida y la muerte, porque en este momento estamos vivos, pero en algún momento vamos a llegar a morir. Entonces ese como, esa relación que yo puedo como analizar, pero no sé si está bien. Ok, sí, yo haría ahí una precisión, Yetzi, en el sentido de que yo lo que haría es simplemente una contraposición más, vamos a ver, o al menos le daría un énfasis más epistemológico, digamos, que, que la contraposición, por ejemplo, entre estar vivo y estar muerto. El punto es el siguiente, vean que Heráclito en algún momento dice que, para los que están despiertos, el orden del mundo es uno y común, mientras que cada uno de los que duermen se vuelve hacia uno propio. El punto es que dormir o estar alerta tiene que ver con la capacidad que tenemos de conocer, en el sentido de que los que están dormidos no se dan cuenta de lo que está pasando, o estando en contacto con las cosas, estando en contacto con los procesos, no se dan cuenta realmente lo que pueden conocer de ellos. ¿Ya? Por eso le digo que epistemológicamente hablando es bastante relevante, o mejor dicho, que me interesa más hacer ese énfasis epistemológico. Escuchando sin entender, dice también en este fragmento, a sordos se asemejan, les cuadra el testimonio del dicho, presentes están ausentes. No sé si a ustedes alguna vez les pasó en el colegio que estaban en clase y estaban con mucho sueño. Y es eso de que uno se está cayendo de sueño y hasta que cabecea, y hasta que cabecea. Y uno está haciendo aquel esfuerzo, incluso por poner cara de que está poniendo atención. Pero realmente uno está en una lucha tal que está más concentrado en aparentar que no está dormido que en poner atención. Y al final de cuentas se perdió la clase. Tal como si hubiera estado dormido. ¿Verdad? Entonces, los dormidos son esos que estando presentes, están ausentes. Estando presentes, se pierden el entender lo que está pasando a su alrededor. No pueden comprender. Por eso es que les decía, la naturaleza que es críptica, la naturaleza que gusta de ocultarse, demanda de nosotros un esfuerzo para poder conocerla eficientemente.
Y en función de eso, para poder dar cuenta de ese cambio constante que se da en la realidad. ¿Eh? No sé, Jetsi, si le queda mejor así. Sí, es que tal vez como que lo entendí diferente, pero entonces yo lo podría relacionar hasta incluso con las personas que en cierta medida son como ignorantes o no se Es podría relacionar ahí como las personas que no están al tanto de lo que sucede tal vez. completamente, completamente. Es una ignorancia de cómo opera el mundo, es una ignorancia de la importancia de conocer eficientemente el mundo, es una ignorancia de también de cómo proceder para tener un mejor conocimiento del mundo. Sí, sí, todo, con todo eso tiene que ver, por supuesto. Bien, podríamos decir entonces que con Heráclito tenemos esta, esta explicación, básicamente, resumiendo. El principio, a partir de lo que explica Heráclito, el principio de todo es un logos, un fuego, que produce que todo esté siempre en un constante cambiar, ¿verdad? Generalmente en estas clases no falta el comentario, profe, pero entonces sí hay una especie de permanencia. Lo único que permanece es el cambio. Es lo único que se mantiene siempre, el cambio. Todo lo demás siempre en función de ese logos, en función de ese balance que hay en cómo ocurren las cosas, todo está siempre cambiando. Y tenemos la posibilidad de conocerlo, aun cuando esa posibilidad no se da de suyo. Implica de nosotros un esfuerzo de lectura de la realidad, un esfuerzo de poder poner en explicación eso que está ocurriendo. Otra cosa que es importante para la explicación es que ese ocurrir de las cosas se da gracias a un balance que se genera por la tensión que hay dentro de las cosas que tienden hacia lugares distintos. Y por último diríamos, eso abarca absolutamente todo, no hay nada que se salga de ese orden, no hay nada que se salga de ese logos. Con Heráclito, como con Anaximandro, como con Tales, que veíamos la vez pasada, podríamos decir que incluso si hubiera entidades divinas, si hubiera dioses, esos dioses también tendrían que someterse a esas leyes del logos, a esa regularidad y a esa forma de ocurrir del logos en última instancia. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que haya quedado suelto. Profe, viera que yo tengo sí, algo así como una pregunta, un comentario. Adelante. Es que viera que yo estoy en el grupo 6 y en la pregunta 3 teníamos que analizar un fragmento. Sí. Y ese también exponía la idea de despiertos y dormidos. Solo que decía algo así como, resaltan desconocedores los hombres tanto antes de oírlo como tras haberla oído lo primero. Pues aunque todo transcurre conforme a esta razón, se asemejan a inexpertos teniendo como experiencia de dichos y hechos. Okay. Pero a los demás hombres les pasa inadvertido cuando están despiertos, igual que olvidan de cuanto hacen cuando están dormidos. Yo este fragmento lo analicé como que hay algunos hombres que les pasa igual todo, ya estén dormidos o despiertos, que todo les es indiferente. ¿Eso estaría mal o...? No, está bien, está bien. El asunto es ahí, bueno, primero, hombres y mujeres en todo caso, para ser inclusivos. Sí, hombres y mujeres. Claro, pero es que Heráclito así escribía. El asunto es que es como estando presentes, están ausentes. Lo ven acá abajo. El asunto es, no por estar despierto, podemos decir con Heráclito, no porque la gente esté despierta quiere decir que se esté dando cuenta de lo que pasa alrededor. O sea, puede que alguien esté despierto y esté completamente en una cabal ignorancia de lo que ocurre a su alrededor, como cuando la persona está dormida. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien estar despierto si estando despierto es como si estuviera dormido? En última instancia es lo mismo. ¿Ves? Entonces, es como, y vea que en ese sentido Heráclito lo que está haciendo es una crítica muy fuerte a quienes no se preocupan por de verdad ahondar en el entendimiento de las cosas, en una explicación adecuada de las cosas.
que se conforman simplemente con el transcurrir de las cosas sin explicárselas. Si no nos explicamos las cosas, si no las entendemos, en última instancia es como si no nos diéramos cuenta de que ocurre nada alrededor nuestro. ¿Se entiende? No sé si con eso te ayuda un poco. Sí, sí se entiende. Entonces, en ese caso no habría una contraposición de estos dos términos. ¿De cuáles dos términos? ¿De De despiertos y dormidos? despiertos y dormidos, porque estando despiertos se hacen como dormidos. No, más bien, sí está la contraposición. Lo que no hay es una distinción entre entre estar despierto y estar dormido. Si cuando estoy despierto no me pregunto las cosas, no me las explico, porque estar dormido es precisamente no pensar, no explicar, no preguntar. Entonces, no importa que uno esté con los ojos bien abiertotes. Que uno esté con los ojos bien abiertotes no significa que realmente uno esté despierto en última instancia. Uno puede estar despierto solo como una manera de decirlo en relación con el sueño diario, pero estar completamente dormido en relación con la explicación última de las cosas, la que remite a ese funcionamiento en función del principio, en función del fuego, en función del cambio, en función del movimiento. ¿Se entiende? Es una precisión, es una precisión. No que no haya distinción entre estar despierto o estar dormido, porque sí la hay. Despierto es, una persona despierta es quien puede explicarse las cosas. Pero no porque no estemos dormidos significa que realmente estemos prestando atención. Y entonces, en última instancia, terminamos igual que si estuviéramos dormidos. ¿Mejor o mejor ni le cuento? Sí, entiendo. Gracias, profe. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Sí, solo una pregunta, tal vez. Digamos, cuando Heráclito usa ese término, ¿verdad? Estar despierto, y usted lo explica como ser, entre otras cosas, curioso, ¿verdad? E intentar explicar el mundo. Cuando Heráclito lo dice, él lo que está, es una pregunta, eso lo estoy declarando, ¿verdad? Cuando él dice eso, lo que está diciendo es que estar despierto solo es el hecho de ser curioso y buscar esas respuestas, o estar despierto implica haber hecho todo eso para estar de acuerdo con Heráclito. O sea, ¿Parménides estaría despierto o no estaría despierto? Oh, muy buena pregunta. Parménides, o sea, Heráclito no, yo creo que no podría, a Heráclito no le podría caer peor Parménides, digamos. Para Heráclito, y de hecho, vea que Heráclito habla, bueno, es que lo que pasa es que Parménides es un poquito posterior, un poquitico nada más, pero es un poquito posterior. Vea que Heráclito sí menciona un montón de gente, entre ellos a Homero. De Homero, de otros sabios habla ahí, pésimo. Y él dice, vean que conocer un montón de cosas no garantiza la sabiduría. Si no, se la habría enseñado a Homero y a varios filósofos, los menciona ahí. Entonces, para Heráclito, Parménides estaría dormido, a pesar de que intenta explicarse las cosas, pero como las explica mal, entonces al final de cuentas, de nada le sirve. ¿Me explico? Sí. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, gracias a usted. Luis Cordero levantó la mano. Adelante, Sí, Luis. bueno, dos cosas que, o Heráclito verdaderamente descubrió algo en la filosofía, más allá de lo que nosotros sabemos, porque definitivamente parece, o era nada más una persona muy egocéntrica, porque proclamar que estar sobre todos los demás, no proclamar estar sobre todos los demás, proclamar que todos los demás estaban por debajo de lo que él conocía. No era tanto de él mismo, sino que la sabiduría que él tenía. Ok, un par de cosas, un par de cosas. La primera, parece ser que Heráclito sí, en efecto, era algo arrogante. ¿Ya? Eso parece ser que sí es así. Segundo, en esa arrogancia no tenía ningún reparo en caerles encima, digamos, a otros, y por eso él hablaba muy fuertemente de algunas personas. Pero por otro lado, Heráclito también tiene fragmentos donde dice que este logos, que es común para todo mundo, o sea, está al alcance de todo mundo. Entonces, en ese sentido, Heráclito lo que dice es, bueno, hay que saber explicar el mundo. En ese sentido, Heráclito se introduciría él mismo en el conjunto de los despiertos, por supuesto,
pero no es como que él diría que solamente él tiene la razón, sino que poniendo un poquito de atención y un poquito de esfuerzo, cualquier otra persona podría también llegar a las mismas conclusiones. Era O como sea, que él decía, yo tengo la respuesta, pero todos ustedes podrían tenerla también. efectivamente, en ese sentido, es especial, digamos, porque él lo está proponiendo, pero no especial en el sentido de que él sabe algo que los demás no podrían saber. Bueno, pero entonces con eso quería decirle una segunda cosa. Ese párrafo que ha dicho un compañero hace un toque, am, eso, bueno, con respecto a los controles de dormir y despertar, yo siento, esto es una idea, nada más quiero saber como, qué le parece el análisis de la idea. Adelante. Que Heráclito no decía como tal que el despertar era lo que nosotros teníamos que hacer, ni tampoco como que el, bueno, no, del dormir tal vez sí tenía más que ver, pero lo que yo siento es como que Heráclito quería, porque cuando él dice que dormidos vemos, despiertos vemos muerte y dormidos vemos visiones reales, entonces yo lo sentía como nosotros vemos solamente lo que está enfrente de nosotros. Cuando estamos despiertos, cuando estamos vivos, viviendo la vida, nosotros no vemos la vida como tal. Nosotros no vemos lo que nos depara adelante, lo que nos depararía adelante sería dormir y la muerte. Pero una vez que nosotros estamos dormidos en otro punto de la vida, y lo que nos depara, pues según la atención y el flujo, pasamos de despiertos a dormidos. Entonces, una vez dormidos, lo que nos depara es Despertar. despertar. Y una vez despiertos, detrás de despertar, nosotros vemos la vida. Y entonces esa es la manera de verdaderamente de lograr ver visiones reales, como dice él. Esa, bueno, ¿cómo le parece eso? Esa idea. Eso podríamos relacionarlo con una parte del de la propuesta de Heráclito, en el siguiente sentido. Heráclito hablaba, como se hablaba mucho en la antigüedad, de un gran año cósmico, digamos, que todo este fuego, digamos, que todo lo dinamiza, al final de cuentas, hace que todo termine en una gran conflagración, o sea, una destrucción completa para que las cosas se renueven. O sea, después de la destrucción completa, eso lo proponía Heráclito, después lo iban a proponer también los estoicos, y también hay otras culturas a donde esta idea de una destrucción total que implica un renacer, es como recurrente, ¿verdad? Entonces, ese dormir y después volver a despertar para que sea como una especie de nueva vida, podría también eventualmente calzar con ese tipo de idea que usted está diciendo. Ahora, desde otra perspectiva, es simplemente esta distinción epistemológica entre quienes entienden el mundo, quienes entienden las cosas y quienes no. Quienes entienden están despiertos y quienes no están dormidos, pero estar dormidos no tiene que ver con el hecho fisiológico de dormir, sino más bien con la atención epistemológica a las cosas que nos permite entender lo que las cosas son y cómo operan. Eso es lo que le diría en este momento, Luis. Gracias, profe. Perfecto, perfecto. Sí, me gusta mucho, entonces quiero expandirlo más. No, y Heráclito es bastante lindo, digamos, los fragmentos de Heráclito son muy estimulantes, digamos, para a la hora que uno los estudia. Bien, tengo de Elizabeth el comentario en el chat de que la semana pasada Abril había dicho algo como que el indeterminado de Anaximandro no se podía decir que era infinito, y el profe quedó en que iba a explicarlo hoy. Vamos a ver, si por ahí está Abril, o si no la misma Elizabeth, tal vez me recuerdan bien el asunto. Esto tenía que ver con que el decir que algo es ilimitado es en sí mismo una determinación, o sea, es una manera de definirlo. Por ahí va, ¿verdad, Abril? Sí, exacto, que como es, digamos, no se define al decir que es infinito, ya se le está poniendo una limitación, digamos, se está definiendo, que es Sí. lo que hablamos. Sí, ahí lo que tenemos que hacer es explicar en función de lo siguiente.
Y creo que fuiste vos quien se quedó después de la tesina, ¿verdad? Haciendo una consulta. Sí, exacto, profe. Ok, tiene que ver con lo siguiente, y creo que sí, algo comentamos ese día. Vamos a ver, el asunto es que definir algo como infinito, si ustedes lo ven, ese infinito, la primera parte, la partícula in, es en última instancia una negación. Cuando uno define algo de manera negativa, uno realmente lo que está es diciendo lo que algo no es. Por ejemplo, cuando se dice que lo indeterminado es algo infinito, lo que estamos diciendo es que no tiene límites. No tiene límites. Lo que estamos es retirando cualquier rasgo, cualquier característica. Pero no estamos poniendo ninguna otra. Por ejemplo, cuando uno define las cosas en negativo o cuando uno hace una explicación en negativo de algo, lo que hace es simplemente como establecer alguna especie como de regla de lo que no es aquella cosa. Por ejemplo, cuando los teólogos cristianos medievales definían a Dios a partir de un montón de negativos, porque como a Dios no se lo puede conocer directamente a partir de lo que sí es, lo definían a partir de lo que no era. Por ejemplo, que Dios no es imperfecto, Dios no es maligno, Dios no es, no sé, material, ¿verdad? Pero de ahí no se sigue lo que efectivamente sea. De la misma manera, análogamente, con el indeterminado, con el ápero, al decir que es infinito, que no tiene límites, lo único que estamos diciendo, y aquí límites tiene que ver con cualquier tipo de característica que lo encasille, ¿ya? O sea, lo que estamos diciendo con infinito es que no tiene ninguna determinación que lo constriña dentro de un campo explicativo, no tiene ninguna característica, no tiene ningún rasgo, por eso no tiene ninguna limitación. Pero al decir eso, realmente nos quedamos con algo que no estamos definiendo en positivo, como cuando uno puede afirmar algo de una cosa. ¿Ya? Voy a poner otro ejemplo, espero con esto no complicar la cosa. Un filósofo alemán, bueno, era prusiano, pero escribía en alemán, bueno, no importa, de apellido Kant. En algún momento él explica una proposición como la siguiente. Cuando se dice que, o mejor dicho, a propósito del alma, que es un concepto tan difícil de definir y desde el punto de vista de las cosas tan difícil también de justificar, o sea, quienes creen que hay algo como el alma, al mismo tiempo pasan por tener el gran inconveniente de no poder decir qué es, ni dónde está, ni en qué consiste propiamente hablando. Kant lo que decía es, por ejemplo, cuando se quiere hablar de la inmortalidad del alma, además, pasamos por un problema. Nosotros lo único que podríamos afirmar del alma es que es no mortal. ¿Por qué? Porque si revisamos en el conjunto de las cosas mortales, no vamos a encontrar nunca ahí el alma. Ahí el asunto, la trampa es que cuando decimos que el alma es no mortal, o sea, cuando el alma es inmortal, no estamos diciendo propiamente hablando a dónde sí la encontraríamos y cuáles son las características que sí tiene. Sabemos que la mortalidad no sería una que le estemos asignando, porque cuando vamos y buscamos dentro de lo mortal no está ahí. Pero no sabemos cuáles son las características que de suyo sí tendría. Y eso es un problema, porque entonces desde el punto de vista de contenidos del conocimiento, nosotros nos estamos quedando solamente con una indefinición, con una no determinación. Y eso es lo que hace Anaximandro de manera absoluta cuando dice que lo indeterminado como principio es precisamente eso, lo ilimitado, lo indefinido. Entonces, quería preguntarle en primer lugar a Abril y a Elizabeth si ahora sí quedó un poquito más claro y después de ellas al resto del grupo. Profe, a mí sí. Gracias, Abril. Elizabeth, ok, ahí ya puso también en el chat también. Y con las demás personas, no sé si esto quedó claro o si quedó muy enredado. Claro, profe. Quedó bien. Ok, muchas gracias, perfecto. Bueno, entonces, ya podemos despedirnos por hoy
Y les agradezco mucho la atención, el que estén aquí, y nos veríamos en la próxima clase el próximo viernes. Recuerden que hay horario de atención a estudiantes y que pueden hacer consultas por medio del correo electrónico. Como vieron, no nos dio tiempo de ver Parménides hoy, entonces veríamos a Parménides la próxima clase. Ahí yo les aviso cómo nos seguimos organizando. Gerald, ¿tenías una consulta? No, era eso, que si íbamos a tener guía de preguntas para la semana que viene. No, seguimos con la que estamos porque tenemos que ver a Parménides todavía. Perfecto, profe. Entonces, Muy bien. hasta luego, nos vemos. Pasen una buena tarde, que estén muy bien. Bueno, profesor, muchas Igual, gracias. profe, pasó buena tarde, Igual, profe, que lo vaya bien. Profe, chao. Que vaya muy bien. Hasta luego, hasta luego.